¿Qué quiere hacer Dios conmigo en medio de esta prueba? Es normal que como cristiano esté preocupado y hasta temeroso de las cosas que pudieran pasar en los próximos meses. Lo que hemos estado enfrentando en todo el planeta en medio de la crisis del coronavirus es algo nuevo y desconcertante para cada uno de nosotros. Las cifras de contagiados aumentan exponencialmente día a día. En algunos países, la situación ha superado la capacidad de los sistemas de salud y ha obligado a los médicos a convertirse en jueces que deciden quiénes serán atendidos y quiénes no. Las naciones más poderosas del planeta se han visto impotentes para frenar el avance de la enfermedad y ya para este momento es casi seguro que no exista ninguna nación que no se haya visto afectada. Lo único que parece funcionar es el aislamiento social, una cuarentena obligada que evite la transmisión del virus y frene el avance de la enfermedad. Ahora, ese aislamiento social está teniendo consecuencias visibles y evidentes no solo en nuestro país, sino a nivel global. Hoy vemos millones y millones de tiendas, locales comerciales y negocios de todo tipo cerrados en todo el mundo. Estamos presenciando una recesión económica que puede llegar a afectar a todas y cada una de las naciones, desde las más pobres hasta las más poderosas. Esto ha acelerado un proceso de desabastecimiento que ha producido escasez de muchos productos, incluido el combustible, lo que a su vez está propiciando un colapso inminente en los sistemas de abastecimiento a nivel mundial. En medio de esta realidad, millones y millones de familias se han quedado sin ingresos y hoy son muchos los que amanecen cada día sin un plato de comida en la mesa, con la nevera vacía y sin esperanzas de conseguir algo de alimento para ese día. Una a una, las ciudades del mundo han quedado desiertas. Las calles que antes estaban repletas de personas y de vehículos ahora parecen escenarios sacados de películas apocalípticas. Pero las consecuencias no han sido solo económicas y físicas. En una sociedad que funciona 24 horas al día y que está acostumbrada al bullicio, a la actividad frenética, este aislamiento social está teniendo un impacto directo en la salud mental de hombres, mujeres y niños. Y no solo eso, está representando también un reto en las relaciones interpersonales, particularmente en las relaciones familiares, esposos con esposas, padres con hijos. En pocas palabras, nuestro mundo real se ha convertido literalmente en un mundo virtual al que accedemos a través del internet y las redes sociales. Y por supuesto, esto también está afectando a la iglesia. Una de las cosas que los cristianos más disfrutamos y que además más necesitamos para mantenernos activos como parte del cuerpo de Cristo, para nutrirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, se detuvo de un día para otro. Las iglesias están cerradas y ya no podemos congregarnos. Los servicios se hacen en línea, de manera virtual. La comunicación y el cuidado pastoral se hace a través de un teléfono. No hay abrazos, no hay saludos, no hay reuniones dominicales. Frente a todo este escenario es normal y yo diría que hasta necesario que nos preguntemos ¿qué es lo que espera Dios de nosotros como iglesia en medio de esta pandemia, de esta prueba mundial? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios conmigo, con cada uno de nosotros como individuos en medio de esta situación tan diferente y tan novedosa y tan difícil que estamos viviendo? Cualquier cristiano que ha leído con seriedad la Biblia de principio a fin sabe que lo que hoy estamos viviendo no es algo nuevo. El propio pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, vivió situaciones muy similares, tremendamente duras, muy parecidas a las que nosotros estamos experimentando el día de hoy. En pocas palabras, el sufrimiento, las pruebas no fueron nunca realidades ajenas a los siervos de Dios. De hecho, a lo largo de toda la Biblia vemos justo lo contrario. Cuando vamos al Antiguo Testamento, una de las lecciones más importantes que encontramos sobre el carácter de Dios y la manera en que Él trabaja con su pueblo está enmarcada precisamente en medio de un desierto árido y terrible, durante una estadía que no duró 40 días, sino 40 años. A continuación quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre una porción del capítulo 8 del libro de Deuteronomio, específicamente entre los versículos 2 al 19. En este pasaje Dios le estaba hablando a los israelitas a través de Moisés,
pero a los israelitas que eran descendientes directos de aquel grupo de hebreos que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, esos 400 años de la esclavitud en Egipto. De este grupo de israelitas, todos ellos, salvo Moisés, Josué y Caleb, habían nacido en el desierto. Sus padres, a pesar de que habían conocido al Señor, de que lo habían visto en acción, de que habían visto su mano poderosa levantarse contra el ejército del faraón, a pesar de que habían disfrutado de una provisión milagrosa en un lugar donde no había ni agua ni comida, habían sido desobedientes vez tras vez. Año tras año habían fallado en confiar en Dios, en confiar en el Señor, y nunca habían llegado a poner su fe verdaderamente en ese Dios soberano que los había liberado de esos 400 años de esclavitud. Es a esta generación, a esta nueva generación, a los hijos de esta generación desobediente, que Dios les habla en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y les dice lo siguiente: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Veamos las 4 lecciones o las 4 ideas claves que encontramos en este versículo. En primer lugar, Dios llevó a su pueblo de forma deliberada por todo el camino del desierto. Los llevó a un lugar donde jamás hubiesen querido estar, un lugar lleno de incertidumbre, lleno de peligros, un lugar donde no había ni agua ni comida, solo rocas, polvo, animales salvajes y desolación. Un lugar donde jamás hubiesen podido sobrevivir por cuenta propia. En segundo lugar, allí en el desierto, el Señor los humilló y los puso a prueba. Si antes pensaban que estaban mal, que la situación de vivir en esclavitud significaba sufrimiento y dolor, ahora aquellos días en Egipto parecían un parque de diversiones comparado con la angustia y la incertidumbre que suponían vivir en un lugar con tanta desolación. Dios los estaba probando, pero ¿para qué? En tercer lugar, vemos la respuesta a esa pregunta. Dios los llevó al desierto para conocer lo que había en su corazón. ¿En quién confiarían ahora? ¿En quién buscarían su satisfacción en medio de un lugar donde no había nada? En cuarto lugar, los llevó al desierto para que se dieran cuenta de si estaban dispuestos o no a seguirlo a Él, de si estaban dispuestos o no a obedecer sus mandamientos. ¿Confiarían en que Dios proveería diariamente lo que ellos necesitaban para vivir? ¿Seguirían los lineamientos y las normas que Él había definido, que Él les había impuesto para hacer de ellos el pueblo apartado para Él, el pueblo destinado a servirle y alabarlo a Él? ¿O seguirían los deseos de su propio corazón? ¿Seguirían confiando en la aparente seguridad que tenían antes en Egipto a pesar de ser esclavos? A primera vista pareciera que esos 40 años en el desierto fueron una prueba demasiado dura, pero veamos lo que Dios sigue diciendo en este capítulo 8 de Deuteronomio, en los versículos 3 y 4. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Si bien los israelitas estaban en un desierto inhóspito, nunca estuvieron solos. El Dios creador, el Dios soberano de todo el universo, el que tiene el control absoluto sobre lo que sucede en su creación, el que tiene el poder de hacer las cosas de la nada, el que los liberó milagrosamente del imperio más poderoso de la época, estaba con ellos a cada paso, estaba con ellos de día y de noche. Y si bien ellos no estaban viviendo la situación que en su carne hubiesen deseado, la realidad es que nunca pasaron tanto trabajo como el que debieron haber pasado. Estuvieron 40 años viviendo en un desierto inhóspito, pero no les faltó ni agua ni comida. Su ropa no se desgastó, el clima no los mató y ni siquiera se les hincharon los pies, aun cuando caminaban casi descalzos sobre piedras, sobre un suelo caliente. Después de recordarles esto, veamos lo que el Señor les dice en Deuteronomio 8, 5 al 9. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti.
Cumple con los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. En pocas palabras, Dios les estaba diciendo: entiendan que estoy trabajando con ustedes, que la disciplina es necesaria para moldear sus corazones, para que puedan ser mi pueblo apartado. Si no los paso por el fuego de la prueba, nunca podrán representarme, nunca podrán servirme de manera digna, de manera correcta delante de las demás naciones. Entiendan que todo esto los hago con el propósito de hacer de ustedes lo que originalmente quise que fueran, lo que originalmente planeé que fueran. Y recuerden que después del desierto los espera la tierra prometida. Como cristianos tenemos que recordar y debemos enfocarnos en que Dios permitirá y propiciará tiempos severos de prueba en nuestra vida, de la misma manera en que lo hizo con los israelitas en el desierto. Debemos recordar que sin esos tiempos de prueba el propósito de Dios no se cumplirá en nosotros, que sin el fuego de la prueba no seremos moldeados a la imagen de Jesús. Debemos recordar que para ser siervos capaces, ser siervos útiles al reino de Dios, todas esas cosas que estorban, todas esas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios deben ser moldeadas, deben ser quitadas, así como el alfarero moldea el barro, así como el escultor golpea la piedra. Nosotros debemos ser moldeados, debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso sí, en medio de todo este proceso, en medio de toda la prueba, debemos recordar que nos espera la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, la eterna. Pero mientras caminemos en este mundo, nos moveremos entre tiempos de prueba y tiempos de tranquilidad. Pasaremos de la incertidumbre y del sufrimiento, del desierto, a la estabilidad, la tranquilidad de una tierra segura, para luego volver a repetir ese ciclo una y otra vez hasta que estemos en la presencia del Señor. A la luz de todo esto hay una realidad que tenemos que entender. Aun cuando no tenemos idea de cuándo terminará esta crisis con el COVID-19, aun cuando no sabemos cuándo las cosas volverán a la normalidad y aun cuando ni siquiera sabemos si realmente todo volverá a ser como antes, tenemos la certeza de que Dios está permitiendo y propiciando toda esta situación con propósitos santos y perfectos. No sabemos en detalle lo que quiere hacer el Señor con cada una de esas personas que aún no han conocido a Jesús de una manera íntima y personal. Sí sabemos que nos está llamando, que está llamando a muchos al arrepentimiento a través de este juicio global. La gente está volteando arriba, la gente está preguntándose. Sin embargo, sí sabemos para nosotros como iglesia qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que Él espera de nosotros como su pueblo en medio de esta crisis. Hermanos, sabemos que Dios nos está moldeando a la imagen de Jesús, que está haciendo de nosotros instrumentos más útiles para su reino. Y tenemos la esperanza de que tarde o temprano, de una u otra manera, esta prueba pasará, que vendrán tiempos de tranquilidad para luego estar de nuevo enfrentando pruebas y tribulaciones. Y en medio de esto, debemos recordar que el Señor nos está forzando a confiar en Él, nos está llevando de la mano y nos está ordenando mostrarle al mundo su gracia, predicar su palabra, confrontar el pecado, pero también mostrarle a las naciones, a la gente que tenemos alrededor, a todas las personas que tenemos alrededor, las bondades de su gracia. Y la pregunta es, ¿qué ocurrirá con nosotros cuando todo esto termine? ¿En quién pondremos nuestra confianza? ¿En quién pondremos nuestra mirada cuando el peso de la prueba dé lugar al descanso y a la tranquilidad? ¿Qué pasará el día de mañana cuando esto acabe? ¿Seguiremos siendo los mismos o no? El pasaje cierra con un llamado y una advertencia tremenda que Dios hizo a los israelitas, una advertencia y un llamado que ellos no supieron escuchar. Y vamos a leer estos últimos versículos del 10 al 14. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado.
Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganancias y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Cuando esta prueba llegue a su fin, cuando comencemos a disfrutar por un tiempo de una vida más tranquila, no hagamos de lado el llamado de alabar al Señor, porque de Él viene todo cuanto tenemos, empezando por nuestra propia vida. Como nos dice el texto, no nos olvidemos de Dios, no dejemos de obedecer sus mandamientos, no nos volvamos orgullosos. No comencemos a confiar en nuestro propio corazón, no busquemos nuestra propia voluntad, ni pongamos nuestros propios sueños personales por delante de la voluntad de Dios. No pongamos nuestra mirada y nuestro tesoro en las cosas de este mundo. Los invito a continuar meditando en este pasaje a la luz de la difícil prueba que estamos viviendo, esta prueba global que todos estamos experimentando. Los invito a descansar en el cuidado de Dios. Los invito a ser moldeados por su disciplina en medio de esta pandemia mundial. Dejémonos moldear, dejemos que el alfarero haga de nosotros lo que quiera hacer. Los animo a servir a Dios con todas sus fuerzas en medio de esta crisis. Los invito a servir a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza en medio de esta aflicción y a continuar haciéndolo aun cuando las cosas se pongan más fáciles. Que el Señor los bendiga y cumpla en ustedes su perfecta voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite vivir como los israelitas vivieron en el desierto. Te damos el honor, la gloria, porque tú estás moldeándonos, estás transformándonos, porque tú estás llamando a la gente al arrepentimiento y estás utilizando a tu iglesia para hacerlo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a entender la realidad de esta prueba y a someternos delante de tu voluntad. A entender, Padre, que como un padre disciplina, tú nos estás disciplinando. Que como un padre corrige, tú nos estás corrigiendo. Que como un padre educa, tú nos estás educando y nos estás preparando, Señor, para ser ese pueblo santo que tú necesitas, para ser ese pueblo santo que nos llamaste a ser, ese pueblo santo que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria, Padre, porque en ti está la salvación y porque es a ti a donde tienen que acudir las naciones. Te damos el honor, te damos las gracias y te alabamos por siempre en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A la luz de todo esto hay una realidad que tenemos que entender. Aun cuando no tenemos idea de cuándo terminará esta crisis con el COVID-19, aun cuando no sabemos cuándo las cosas volverán a la normalidad y aun cuando ni siquiera sabemos si realmente todo volverá a ser como antes, tenemos la certeza de que Dios está permitiendo y propiciando toda esta situación con propósitos santos y perfectos.